Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El aula de la preparatoria Lincoln estaba bañada por la suave luz otoñal que se filtraba a través de grandes ventanales con marcos de madera. Esta preparatoria, ubicada en un pequeño pueblo de Virginia, irradiaba la tranquilidad de un lugar donde todos se conocían, pero donde ciertos temas permanecían delicados, a veces invisibles. Los estudiantes, unos 40 adolescentes, estaban apiñados en filas de pupitres anticuados, con nombres y grafitis garabateados sobre sus superficies. El bullicio era constante, golpes de lápiz, susurros, miradas cruzadas, risas contenidas. Algunos garabateaban distraídamente, otros miraban hacia afuera, soñando con sus planes para el fin de semana. En la pizarra, el señor Wallace, un hombre blanco de unos 50 años, con cabello entrecano y gafas de montura dorada, intentaba mantener la atención. Su voz, un poco cansada, transmitía el rigor de un profesor que, a pesar de su compromiso, empezaba a sentirse abrumado por la energía impredecible de sus alumnos. Bueno, hoy hablamos de la guerra de Vietnam, una página complicada de nuestra historia, anunció, moviendo la mirada entre los rostros atentos y los que no lo estaban. Al fondo del aula, Jasmine Carter estaba sentada en su escritorio, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre un cuaderno. Su cabello, cuidadosamente trenzado, enmarcaba un rostro donde la determinación se mezclaba con una fatiga invisible. A los 16 años, ya soportaba la carga de ser una de las pocas estudiantes negras de su escuela, y a veces eso la convertía en blanco fácil de miradas de reojo y juicios precipitados. Sin embargo, mantenía la frente en alto, con un destello de orgullo en los ojos, aunque a menudo sentía un aislamiento sombrío a su alrededor. El señor Wallace habló sobre la estrategia estadounidense en Vietnam, ilustrando cómo los militares habían intentado adaptar sus métodos en un contexto cultural completamente diferente. Los soldados estadounidenses a veces tenían dificultades para comprender las costumbres y la mentalidad de los vietnamitas, lo que complicaba sus operaciones, por supuesto, dijo, con una sonrisa que creyó leve. Luego añadió, casi en broma, se podría decir que este tipo de malentendido es como cuando algunos estudiantes intentan seguir mis lecciones de historia, sin captar siempre el significado más profundo. Algunos estudiantes se rieron, el chiste parecía trivial. Pero Jasmine levantó la mano, firme y decidida. Señor, creo que esta idea es un poco simplista. La cultura vietnamita era compleja, sí, pero no se trata solo de entenderla o no. ¿También es una historia de imperialismo, resistencia y sufrimiento? Antes de que pudiera terminar la frase, estalló una risa burlona. Miren, Jasmine quiere enseñarnos historia ahora. Espetó Blake, un chico blanco en la primera fila, rubio y con una sonrisa pícara. Era conocido por su arrogancia y su tendencia a provocar. La risa se intensificó. Incluso el señor Wallace, sin pensarlo, soltó una carcajada ligeramente forzada, pensando que calmaría el ambiente. Jasmine sintió que se le encogía el corazón. Un dolor sordo la invadió, una mezcla de humillación e injusticia, pero permaneció en silencio. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con una ira contenida, a punto de estallar. Blake, galvanizado por el apoyo de sus compañeros, se levantó lentamente, con el rostro marcado por una sonrisa burlona. Sí, profesor, déjame explicarte cómo funciona, porque Jasmine lo sabe todo mejor que nosotros. Exclamó, exagerando su voz e imitando el tono de Jasmine de forma caricaturesca. Estalló una carcajada, más fuerte esta vez, como una ola de burla que hizo vibrar las paredes. Incluso el señor Wallace esbozó una sonrisa forzada, dividido entre la vergüenza y la complicidad involuntaria. Pero de repente la puerta se abrió de golpe. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Un hombre imponente entró en la sala, su paso pesado y mesurado imponía un silencio inmediato. Vestía un impecable traje militar, y sus discretas condecoraciones delataban su alto rango. Su rostro, marcado por años de disciplina, irradiaba una autoridad natural y una calma fría. Era el coronel David Carter, el padre de Jasmine. Oficial de alto rango del Pentágono, especialista en estrategia militar, no era de los que se entrometían en la vida escolar de su hija. Pero ese día, el peso de la injusticia que acababa de percibir cruzó su puerta. El silencio era absoluto. Incluso Blake, paralizado, sintió que su arrogancia flaqueaba ante la estatura del coronel.
El coronel Carter miró intensamente a la clase, luego a su hijo, y la tensión aumentó. El silencio cayó como un manto de plomo. No se oía ni un susurro, ni una brisa. Incluso los eternamente agitados miembros de la clase se habían quedado paralizados. Blake, el arrogante y burlón, bajó lentamente la cabeza, su sonrisa se desvaneció como una llama sin aire. El peso de la presencia que acababa de entrar en la sala era demasiado fuerte, demasiado evidente para ignorarlo. El señor Wallace, paralizado tras su escritorio, se sonrojó de repente. Se levantó lentamente, como si sintiera de repente la gravedad de la escena aplastándolo. Coronel Carter, intentó decir con voz temblorosa, pero fue interrumpido por un gesto mesurado pero firme. David Carter no alzó la voz. No le hacía falta. Su estatura, su control corporal y la precisión de su tono bastaban para imponerse. Estoy aquí como padre, pero también como ciudadano y como soldado. Un silencio aún más denso se hizo sentir. Las palabras, cargadas de significado, cayeron como piedras en un estanque. Cada una resonó profundamente, calando hondo en las mentes de todos. Acabo de escuchar un comportamiento que no tiene cabida aquí. Burlas hacia mi hija, y peor aún, fomentadas, incluso por omisión, por un profesor, un adulto que se supone que debe dar ejemplo. Su voz, tranquila pero aguda, parecía desgarrar el aire. Varios estudiantes intercambiaron miradas avergonzadas. Algunos bajaron la mirada. Otros se encogieron en sus asientos, repentinamente avergonzados. Se habían reído sin pensar. Habían participado. Yasmín, en cambio, permaneció erguida, pero sus manos temblaban ligeramente sobre el escritorio. Era la primera vez que veía a su padre intervenir así. Sabía que la amaba. Pero esto era diferente. La estaba defendiendo públicamente, con una seriedad que trascendía la simple relación padre-hija. El coronel Carter se acercó lentamente y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Su mirada se suavizó al verla. Bajo su uniforme rígido, el corazón de su padre latía con fuerza, dolido al ver a su hija humillada. Yasmín, tienes todo mi apoyo. Lo que has vivido aquí es inaceptable. Y estoy orgullosa de la dignidad con la que has guardado silencio. Ella asintió lentamente. Sus ojos, empañados por las lágrimas, brillaron por un instante. No lloró. Se incorporó un poco. Luego se volvió hacia toda la clase. Examinó sus rostros uno por uno, sin agresividad, pero con esa serena intensidad que invita a escuchar. El respeto es la base de toda disciplina, de todo éxito. Ya sea que estés aquí en el aula, en el campo de batalla o en una sala de reuniones en Washington, da igual. El respeto empieza por escuchar. Por reconocer la dignidad de los demás. Y por la valentía de enfrentarnos a nosotros mismos cuando hemos fallado. Hizo una pausa. Blake se removía en su silla, pálido. El coronel no lo había nombrado. Pero todos sabían que no era necesario. Aquí aprendes historia, pero simplemente la repites. El desprecio, la burla, la negación de la voz de una estudiante por ser diferente, estas son las raíces mismas de tantas injusticias que estudias en tus libros de texto. Y, sin embargo, te ríes cuando vuelve a suceder ante tus ojos. El señor Wallace, con las orejas rojas, bajó la mirada. La acusación le pareció una bofetada. Él, el profesor obsesionado con la historia, no había comprendido la vívida lección que se desarrollaba ante él. Peor aún, se había reído. Respiró lentamente y luego dio un paso hacia Yasmín. Yasmín, quiero disculparme. Sinceramente. Lo que dejé que sucediera, lo que toleré, incluso sin querer, está por debajo de mi cargo. Fallé. Hiciste bien en intervenir, y debería haberte escuchado. Yasmín asintió. Aún no tenía palabras para responder, pero su silencio ya no era de vergüenza. Era de recuperación de fuerzas. Blake, que había permanecido en silencio hasta entonces, murmuró un apenas audible, lo siento, Yasmín. Pero esta vez, su voz no era desafiante. Era temblorosa. Avergonzada. ¿Sincera? David Carter permaneció allí unos segundos más, observando el silencio que él mismo había impuesto. Luego, volviéndose por última vez hacia su hija, dijo.
Jazmín, sigue siendo fuerte. Sigue luchando con inteligencia y dignidad. Tu voz es preciosa. Merece ser escuchada, aunque otros intenten silenciarla. Nunca tengas miedo de alzar la voz. Le dio un beso suave en la frente, y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Su paso firme resonó como un recordatorio. No había gritado. No había amenazado a nadie. Pero había restablecido el orden. Había restablecido la justicia. Los estudiantes guardaron silencio durante varios segundos después de que se fuera. El aire parecía más pesado, más denso. Pero también, quizás, un poco más limpio. Ese día, la clase no solo recibió una lección sobre la guerra de Vietnam. Había recibido una lección sobre el valor de la dignidad. Sobre el poder del respeto. Y sobre la valentía que se requiere para mantenerse firme cuando todo está en su contra. Jazmín, por otro lado, nunca volvería a ser vista de la misma manera. En los días siguientes, algo cambió. No fue algo dramático, ni un cambio repentino, sino un cambio gradual en las miradas, los gestos y los silencios. Yasmín lo sintió primero en los pasillos. Menos risitas, menos susurros a sus espaldas. Algunos estudiantes, generalmente indiferentes o burlones, se acercaron a hablar con ella. No siempre sabían cómo hacerlo, torpes, vacilantes, pero sus palabras transmitían una nueva sinceridad. Blake fue el primero en acercarse a él cuando salió de clase, fuera de la vista. Quería decirte, buscó las palabras, evitando su mirada. Pensé que era solo una broma. Ahora veo que fue hiriente. Lo siento. De verdad. Yasmín no respondió de inmediato. Lo miró largo rato, sopesando el peso de su disculpa. Luego, con voz tranquila, respondió, no era solo una broma. Pero gracias. Otros la siguieron. Algunos le pidieron consejos de historia, como si de repente descubrieran que realmente existía, que tenía algo que aportar. Una estudiante tímida de la última fila, Sara, incluso le ofreció un asiento en la cafetería durante el almuerzo, un gesto simple pero significativo. Las barreras invisibles que la aislaban parecían desmoronarse lentamente. En la sala de profesores, el señor Wallace se quedó en silencio. El episodio lo afectó profundamente. Se cuestionó a sí mismo, no solo como educador, sino como persona. Pidió a la administración que tomara capacitación sobre diversidad, sesgo inconsciente e inclusión. No para redimirse, sino para comprender. Para no volver a minimizar una palabra, una mirada, una microagresión. Leyó libros que nunca antes habría abierto, hizo preguntas a sus colegas afroamericanos con humildad. Durante una lección, se dirigió a su clase. Lo que hice, o mejor dicho, lo que no hice, me enseñó algo. El silencio de un adulto a veces duele tanto como una palabra cruel. Aprendí, gracias a Yasmín, que escuchar de verdad, es el principio del cambio. Mientras tanto, en el Pentágono, el coronel David Carter regresaba al servicio. Pero algo en su interior también había cambiado. Ver a su propia hija humillada en un aula le recordó por qué se había alistado. No era solo un oficial. Era padre, ciudadano, un hombre negro en un mundo aún marcado por líneas invisibles. Ahora usaba su influencia para impulsar proyectos educativos, apoyar iniciativas de mentoría y garantizar que las voces de los jóvenes, especialmente las de minorías, fueran escuchadas y valoradas. Entendió que la lucha no era solo en el terreno militar, sino también en las escuelas, en las salas de reuniones, en las mentalidades. Porque esta historia no se trataba solo de un adolescente negro que sufría acoso escolar en un aula de secundaria. Reflejaba un malestar más amplio y antiguo. Una sociedad donde aún toleramos que algunas personas sean invisibilizadas, reducidas a sus diferencias, borradas por la condescendencia o la indiferencia. Pero esta historia también fue una revelación. La historia de un hombre que se atrevió a alzar la voz. La historia de una niña que se mantuvo firme, incluso sola. La historia de un profesor que admitió su error. Y la historia de una clase que poco a poco comenzó a verse a sí misma de otra manera. A veces el silencio es tan denso como un muro. Pero basta con una palabra, un gesto, para romperlo. Y en esa brecha puede nacer una luz, la luz del respeto restaurado, de la dignidad afirmada, de la humanidad compartida.
Porque la dignidad humana no se puede mendigar. No se puede mendigar. Se impone. Se defiende. Y siempre acaba imponiéndose.